positrón es 1,19 MeV. Dice, ¿cuál es la masa nucleída de nitrógeno 13? Entonces, estos datos se están dando, ¿cierto? Dice que la masa, en este caso del carbono 13, a ver, pongo acá, aquí faltó un paréntesis, es 13,003354 UMA, y la masa del electrón es en unidades de, bueno, en unidades energéticas. Esto tiene que ver con la masa en reposo, usando la ecuación de Einstein. Entonces sería 0,511 MeV. Bueno, con eso se plantea, digamos, esta ecuación, ¿cierto? Se supone que esto es lo que debería, yo les decía, les comentaba el día jueves, de que este problema lo había sacado de un libro, de un Chown, digamos, y que planteaba, digamos, esta situación en una parte de química nuclear, ¿cierto? Entonces decía, bueno, hay que calcularlo, se planteaba esta ecuación, y bueno, yo posteriormente me di cuenta que este cálculo estaba errado. Entonces yo se lo planteo, hasta aquí está tal cual como fue planteado en su momento por el Chown, digamos. Entonces calculaba esto. Entonces había un equilibrio, o sea, hacía un balance energético en el fondo, en el cual decía, bueno, el carbono 13 se desintegra perdón, el nitrógeno 13 se está desintegrando por emisión de positrones a través del carbono 13, y ahí que hay una energía cinética que es la que acompaña, ¿cierto?, en este caso, acompaña, en este caso, ¿cierto?, a la partícula positrónica. Bueno, entonces con eso se plantea que la masa, en unidades, como aquí te lo está dando la masa, ¿cierto?, en unidades de masa atómica, que son equivalentes a energía en el fondo, son 13,03354, ¿cierto? Y la masa del electrón sería esa que tenemos acá, ¿sí? En unidades de... La energía cinética es la que está dada acá, que es 1,19. Bueno, pero aquí es donde está la discrepancia, aquí está el error implícito, que yo le había dicho, ¿cierto? Y el error es la siguiente. Aquí solamente se está tomando en cuenta la masa de desintegración del núcleo. Pero si usted se da cuenta, ¿cierto? Aquí tenemos que este es nitrógeno 7 y este es carbono 13. Entonces este es carbono. Y si es carbono, extranuclearmente, este tiene solamente, eh, desde el punto de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista como radionuclido, tiene solamente externamente ¿cuántos electrones? Extranuclear. ¿Cuántos electrones debería tener este átomo? Es una pregunta que se lo estoy haciendo a ustedes, los que están conectados. ¿Cuántos electrones debería tener el carbono 13? Se le acabó la química a ustedes. Seis. ¿Ah? 6. 6 electrones, ¿cierto? Porque tiene que coincidir con el Z. ¿Y cuántos electrones tiene el carbono, el nitrógeno 7? Extranuclearmente. 7. 7. Entonces falta un electrón. ¿Lo ven? Falta un electrón aquí. Claro, porque si uno nos da cuenta, extranuclearmente, este tiene 7 electrones y este tiene solamente 6. Ahí está el problema. Entonces, cuando uno hace este balance, no es correcto, porque estás tomando solamente la parte nuclear y no estás tomando que falta una componente, ¿cierto?, de la parte extranuclear, que sería un electrón más que tendría el nitrógeno 7, porque tiene que compensar esa energía. Entonces, en vez de tener 2 electrones acá, ¿cierto? Porque la masa del electrón ya no importa que sea un positrón, da lo mismo, porque la masa sigue siendo la misma que un electrón externo. Entonces, aquí tendrías que sumar, voy a agregar acá, ¿cierto? Entonces, acá tendrías que sumar 2 electrones, 2 veces la masa del electrón, y no una, como está considerado acá.
porque tienes que tomar en cuenta que este tiene un electrón más que este. Y ahí, cuando tú sabes cómo esta es la masa en reposo, entonces ahí estás considerando el otro electrón que te falta. Y este sería el balance correcto. ¿Ven? Ese es el error que había cometido ese chabón. Igual yo creo que ya está, yo no lo corregí, yo tenía un chabón muy antiguo. ¿Cómo se llama? Y yo creo que las versiones nuevas todavía sigue siendo, tiene el mismo error. Entonces sigue teniéndose el mismo error. Bueno, ahí solamente me da el resultado, ¿no? Pues yo cuando comparé el resultado me di cuenta. Bueno, entonces con esto ahora se coloca, una vez que ya resolvimos cuál es el error y esta es la forma correcta de plantearlo, entonces ahora obviamente hay que hacer el balance completo. Entonces, como nos están pidiendo la masa del radionúclido, entonces uno simplemente coloca acá los datos, porque nos dan el carbono 13, que vale esa cantidad, que vale 13,00300, o sea, 33,54, más dos veces la masa del electrón, ¿cierto? En este caso está dado como unidad energética, 0, por 0,511 MeV, ¿cierto? Pero esto hay que llevarlo a unidades, electron volt, hay que llevarlo a unidades de unidades atómicas, porque este está en unidades atómicas. ¿Sí? Entonces, y la conversión es la siguiente, que está dado en la tabla, que dice que un MeV, ¿cierto? Un MeV. Ah, no, perdón, es al revés. Es atómica. Entonces dice que una masa atómica, una unidad de masa atómica, una UMA, esta es una UMA, perdón, unidad de masa atómica. Ahí. Una UMA es igual, lo vamos a dejar abajo, ¿cierto? Equivalente a cuánto? A 931,5 MeV. Eso sale en la tabla, en la tabla que aparece, ¿cierto? Que ya fue dada en la, en el módulo. Y ahí lo transformé de unidades de masa atómica. Voy a transformar esto en unidades de masa atómica. ¿Ok? Entonces ahí me va a quedar unidad de masa atómica, unidad de masa atómica. Más, ¿cierto? La energía cinética. Y la energía cinética, ¿cierto? Estaría dado por 1,19 MeV. Aquí, ese MeV es un MeV chiquitito. Ah, pero aquí, espérate, aquí me cambió el estilo. Ahí. Y bueno, y hacemos lo mismo, ¿cierto? Que una OMA vale eso, el equivalente a la energía. ¿No? Entonces ahí cambia todo a 1, porque con este se va, ¿cierto? Las unidades se van y todo va a quedar en 1. Y cuando hagas todo esto, ¿cierto? Te va a quedar finalmente que la masa del radionúclido, ¿ok? Va a ser igual, usted lo confirma, ¿cierto? 13,0055729 unidades de masa atómica. Ay, ¿qué pasa aquí? Unidades de masa atómica. ¿Ok? Y ese es el resultado. ¿Ok? Ahí está el resultado, ¿cierto? De ese radionúclido en unidades de masa atómica. Bueno, posteriormente yo lo confirmé porque tengo una tabla muy completa de casi todos los radionúclidos en unidades de masa atómica y coincide este valor con el valor que está en la tabla. O sea, perdón, que tengo una tabla de física nuclear que yo tengo. Y ese es el valor correcto.
Bien, ahí está, digamos, el resultado. Entonces, lo relevante acá es que acuérdense siempre de ver si siempre considerar los electrones extranucleares cuando uno hace un balance como este tipo, ¿no? Entonces ahí está la corrección y este es el valor, está informado, el valor correcto de la unidad de masa atómica, ¿cierto? En del carbono, en este caso del nitrógeno 13. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, sigamos con el ejercicio número 5. ¿Sí? Ejercicio número 5 ya es la aplicación de la cinética, ¿cierto? Aquí estamos considerando una cinética solamente de primer orden y, y todo lo que hemos aprendido hasta el momento en cuanto a transformaciones y ese tipo de cosas. Entonces, uno lo primero que dice acá, el problema dice, si 3 por 10 elevado a menos 9 kilogramos de oro 200, que es un oro reactivo, tiene una actividad de 58,9 curí. ¿Cuál es su tiempo de vida media? ¿No? Entonces, eso es lo que uno tiene. Entonces, para ello, ¿cierto? Uno toma, uno dice, ah, bueno, primero hay que transformar, que lo vamos a transformar esto a gramos para que usted lo vea. Entonces, uno dice, a ver, necesito algo para que sea más explícito, a ver cómo lo hacemos. O no, lo hacemos así igual. Ah, pero sale más bonito si yo lo dejo leer. Vamos a ocupar una ecuación como esta, o esta, la voy a dar para acá, ahí, yo la voy a transformar. Entonces, lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y el número de átomos, ¿cierto? Yo tengo acá el oro 79, 200, que es radiactivo, ¿cierto? Aquí tenemos oro, AU, y, y esto es igual a, bueno, esto se borra, esto no lo corresponde, ¿cierto? Ahí. Y dice que tengo 3 por 10 elevado a la menos 9, menos 9 kilogramos, ¿sí? Y, a ver, kilogramos, ahí, ay, perdón, kilogramos, eso parece, sí, ahí estamos con la unidad, kilogramos, y esto equivale a 3 por 10 elevado a la menos 6, ¿cierto? Menos 6 si uno multiplica por 1000, ¿cierto? Y lo llevamos a gramos. ¿Para qué lo vamos a llevar a gramos? Ya lo van a ver. Lo llevamos a gramos, ¿cierto? Entonces con eso yo puedo calcular el número de moles. ¿Mm? Igual que como en química general, entonces lo llevamos a un número de moles. Entonces esto lo vamos a llevar a un número de moles y vamos a seguir acá, vamos a hacer aquí mismo. Entonces el número de moles, en este caso sería ese numerito, llevémoslo por acá. Va, me equivoqué, no me lo copió. Ahí sí. Y bueno, y acá tú sabes que en este caso hay que usar la masa molar del radionuclido. Cuando estamos usando radionuclido no tenemos que usar la masa que tiene obviamente la tabla periódica, sino que la que tiene el radionuclido. Y vamos a considerar que toda la masa, vamos a despreciar la masa de los electrones, y vamos a considerar que toda la masa del radionuclido corresponde, ¿cierto?, a su A, en este caso a su número másico. Entonces, esta va a ser nuestra masa del radionuclido. ¿Eh? Cuando son estables uno puede usar la tabla periódica, pero cuando la masa molar que está en la tabla periódica, pero aquí obviamente es de un radionuclido que no está considerada
es la tabla periódica. Porque la tabla periódica es un promedio de todos los isótopos estables, pero no está considerado los isótopos que son inestables. Entonces aquí vamos a usar directamente la base, el Z, ¿cierto? A menos que no tenga una base de datos, ¿cierto? Y encuentren la verdadera masa de radionúcleo de oro. Yo la tengo, pero son tan pocas las diferencias que no vale la pena. ¿Ok? Entonces consideramos solamente que la masa de radionúcleo va a ser su A. Y bueno, y con eso uno puede calcular, ¿cierto? Y esto equivale a 1,5 por 10 elevado, ¿cierto? A la menos 8. Esto es fácil calcularlo, ¿cierto? 10 elevado a la menos 8, ¿cierto? En este caso el número de moles de oro, eh, oro 200. Entonces ahí tenemos el número de moles. Y bueno, y esto lo tengo que llevar a un número de moles. Este número de moles lo vamos a transformar, ¿cierto? ¿A cuántos átomos equivale ese número de moles? Entonces, eso equivale, ¿cierto? A decir, bueno, voy a recopiar acá. Copiar. Uno podría, no, no es por aquí, lo vamos a hacer aquí mismo. Uno puede decir un mol, ¿cierto? Lo para acá, ¿cierto? Es igual a, en este caso, a 6,02, ¿cierto? Contiene 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas. ¿Ok? Se puede decir que el mol así está definido. Entonces digo yo, bueno, ¿cuántas partículas están contenidas en 1,5 por 10 elevado, en este caso, a menos 8? ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, esto es equivalente a ver, vamos a ponerlo acá para que quede más bonito, ahí. Entonces uno dice X, ¿cierto? Y en este caso, cuando uno calcula eso, ¿cierto? Le tiene que dar 9,03 por 10 elevado a la 15. ¿Pero 15 qué? Átomos. ¿Átomos de qué? Oro, ¿cierto? De oro, pongámosle oro 200, sí, ¿cierto? Átomos de oro 200, que son átomos radiactivos, ¿cierto? Átomos de oro 200, que esto va a ser nuestro N, que eso yo le llamo N dentro de las ecuaciones de la cinética, ¿cierto? Yo lo voy a llamar N. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos la actividad, ¿cierto? Entonces dice que la actividad es igual, a ver, la actividad es igual a 58,9 curie. Pero, ¿cierto? Uno lo tendría que llevar a un número de eventos por átomos. Entonces, el número de eventos por átomos hay que llevarlo, mejor usar la unidad que es Becquerel, porque Becquerel lo da por unidades. Te da por eventos por unidades. Entonces, esto hay que transformarlo a Becquerel. Y para transformarlo a Becquerel, ¿cierto? Hay que multiplicarlo por 3,7, ¿cierto? Por 10 elevado a la menos 10, ¿cierto? Que equivale a desintegraciones por minuto. Vamos acá, des por minuto. No, perdón, por segundo. ¿Okay? Y si uno multiplica eso, porque eso equivale en el fondo a un Curie, ¿cierto? Entonces, si uno hace toda esa transformación, tendría que quedarte 2,18 por 10 elevado a la 12 Curie. Perdón, 12 desintegraciones por segundo. Desintegraciones por segundo. Ahí. Desintegraciones por segundo. ¿Por qué? Porque la actividad está relacionado con esto, ¿cierto? Está relacionado con, fíjense,
Vamos a insertar. Necesito un símbolo. A ver, más símbolos. ¿Dónde está el lambda acá? Me faltó el signo. No encuentro el signo que usa. A ver. No veo el signo acá. Necesito. Bueno, no importa, lo vamos a hacer de otra manera. No lo podemos introducir. Bueno. Entonces, toda esta actividad, ¿cierto? Lo vamos a hacer a través del software que ahí tiene, es el signo que necesito. ¿Bien? Entonces, hay que recordar que la actividad, vamos a borrar todo esto, la actividad es equivalente a lambda n, ¿cierto? Ahí está lambda, lambda por n, ¿cierto? Que significa que es lambda, que es lo que era, lambda es simplemente es una constante característica de los radionuclidos y que está relacionado con el tiempo de vida media. Entonces, ese es lo que uno tiene. Entonces, uno podría calcular lo siguiente. Acuérdense que lambda, ¿cierto? Lambda, aquí está lambda, ahí, lambda, es simplemente, ¿cierto? Logaritmo natural de 2. Y aquí está metido, ¿cierto? El tiempo de vida media, acá. De vida, tiempo de vida media ahí. ¿Cierto? Entonces, teniendo estas dos cosas, uno puede, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo el lambda, está relacionado con el tiempo de vida media. Y bueno, si tengo, y se supondría, ¿cierto? Que yo tendría que calcular en este caso el lambda, ¿cierto? Entonces uno podría, de aquí mismo, bueno, aquí podemos hacer todo directo, ¿cierto? Si uno lo hace directo, como tengo lambda, ¿cierto? Pues hagámoslo directo, para que nos complique. Entonces puedo calcular acá, esto debería ser igual al logaritmo natural de 2. Hacemos un poquito de álgebra, total, no cuesta nada. ¿Okay? Y multiplicado por n, ¿cierto? Sería un n, pongamos un estilo mejor, texto nomás, ahí. Y esto va a implicar posteriormente que si tú calculas, ¿cierto? Entonces te va a quedar que el tiempo de vida media, que sería este, va a ser igual a, ¿cierto? Tenemos el lambda n2, 4, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? No me equivoqué. Wait. Se olvidó acá. Estaba despejando algo que no tenía que corresponder. Ahí. Entonces el tiempo de vida media finalmente me va a quedar algo parecido a esto, pero dividido por A, que sería la actividad. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos todo porque así ahorramos tiempo, ¿cierto? Puse todo en una constante. Entonces,
Logaritmo natural de 2, ¿cierto? Entonces el problema es 0,6, bueno, ahí ustedes lo pueden calcular, ¿cierto? Entonces, Gordi, llévate la gorda. no. Son las puras cagadas que está. Por favor, alguien que... Sheila, por favor, apaga se está escuchando todo, tu micrófono, escuchamos todo clarito. Bueno, sigamos. Entonces tenemos acá la actividad, que ya la calculamos, ¿cierto? Que era en unidades, digamos, de desintegraciones por segundo, que serían 2,18, ¿cierto? Por 10 elevado a la 12. Y 12. Acá falta. Y 10 elevado a la 12. Y eso va a tener que ser multiplicada por el n. Y el n son los números de átomos, que serían que están acá, ¿cierto? Sería 9,03 por 10 elevado a la 15. A mí me parece que está ahí. Y según las unidades, esto no tiene unidades, esto tiene unidades de 1 partido por segundo, es como una unidad de frecuencia, 1 partido por segundo, porque desintegraciones es solamente para colocar ahí que desintegraciones. Y al final el tiempo de media tendría que quedarte en segundo, porque esto pasa hacia arriba. Sí, esto está bien. Está correcta por lo menos la... ¿Cuánto les da eso? Yo lo hice, lo tengo yo por partes, entonces no lo tenía yo por así de una... Se me ocurrió hacerlo ahora mismo, hacerlo uno solo. Así que quiero que me lo comprueben, porque no lo he hecho así directo. Pero acaba de ocurrir en este momento. Si tienen problemas con el audio, me lo pueden escribir a través del chat si quieren, ¿eh? Es 2871,1516. ¿Cuánto? 871,16. 2071,16 Claro. o 71 nomás. Ya, 71 nomás, porque es muchos. Segundos, gracias. Ese más o menos sí está dentro del orden que yo tengo, no estaría malo, a menos que alguien tenga otro resultado, pero está más o menos dentro de las aproximaciones que hicimos, ¿cierto? Está bien. Es decir, bueno, o sea, hay una tolerancia para el cálculo. Entonces, este sería, en segundos, ¿cierto? Sería el tiempo de vida media de este radionúcleo. Ahí lo tenemos. Y que si ustedes lo dividen por 60, dividan esto por 60. ¿Cuánto les da por 60, más o menos, aproximadamente? 48. 48. Sí. Entonces serían 48 minutos. Ese sería el tiempo, gracias. Ese sería el tiempo de vida media, aproximadamente 48 minutos. Ese sería el cálculo, ¿cierto? Usando todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Ahí está, ¿cierto? Usando las constantes y, ¿cierto? Bueno, esto coincide, esto yo simplemente lo hacía por parte, pero lo hice de una sola ecuación. ¿Ok? Así se calcularía el tiempo de vida media. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, sigamos entonces con la 6, que es otra aplicación, ¿cierto?
Dice una muestra de uraninita, que es la famosa Blenda, que es un óxido de uranio, esa que fue descubierta la radioactividad natural, ¿cierto? Por Becquerel. Se ha determinado por análisis que contiene 0,214 gramos de plomo 206. Ese es lo que dice. Por cada gramo de uranio. Ese es otro dato que, ¿cierto? Esto es un dato analítico. O sea, que viene se supone, de este mineral. Y todos los isótopos de uranio distintos de uranio 238, entonces vamos a suponer que uranio 238, pueden ser despreciados, claro, porque puede tener un contenido de uranio 235, por ejemplo, o 234, o 232. Hay muchos isótopos que tienen el uranio, y todos son radioactivos, pero generalmente este es el más abundante en la naturaleza, el 238. Puede ser despreciado, estima la época en que se formó el mineral en la corteza terrestre. Como este se supone que es un material bastante pesado, este está generalmente en la corteza, fue como la última que se formó, ¿cierto? La corteza terrestre, uno ve la era geológica de la Tierra, fue la última que se formó. Entonces, con esto se puede estimar más o menos cuándo se formó la corteza terrestre. ¿Mm? Suponiendo que la vida media, bueno, la vida media de uranio 238 es 4,5 por 10 elevado a las 9 años. Ese es el tiempo de vida media, ¿eh? Entonces, por eso que todavía está aquí el uranio 238 y no ha desaparecido todavía. Falta, yo creo que hasta la Tierra, hasta que el Sol, ¿cómo se llama? Se supone que el Sol, estamos como en la mitad de la vida media del Sol, ¿cierto? El Sol tiene aproximadamente unos 5.000 años. 2 vidas medias, se supone que el Sol se nos va a extinguir, entonces ya no va a haber vida en la Tierra, y sin embargo no han pasado ni 2 vidas medias del uranio 238, ¿no? Entonces por eso el uranio 238 se toma, digamos, como para hacer geología de, o ver, digamos, cómo se formó la Tierra y otras cosas, digamos, que los científicos usan como datación. Bueno, pero aquí vamos a estimar cómo se estima la área geológica de la Tierra. Para ello, ¿cierto? Lo que necesitamos es conocer, ¿cierto? ¿Cierto? Decir, digamos, lo que, bueno, el primero que uno tiene que hacer es llevar todo esto a moles. Y siempre los moles son importantes porque a través de los moles vamos a tratar de hacer, porque los moles nos permite relacionarlo con su cantidades microscópicas, ¿cierto? A través del concepto de 6,02 por día 23, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya un concepto interesante, porque nos permite en general, ¿cierto? Evaluar, lo, pero lo vamos a necesitar en otras condiciones. Eh, bueno, llevar todos estos moles. Entonces, ¿qué vamos a llevar a moles? Lo que vamos a llevar a moles es esto, transformar esto a moles, y transformar también, ¿cierto? Lo que dice acá, dice que 298 gramos de por
formó la corteza ya no hubo más bombardeo. Y ahí, justo cuando ya cesa el bombardeo, entonces empieza a desintegrarse recién el uranio 238. Entonces vamos a considerar que inicialmente el uranio 200, no había nada de plomo 206, y es una suposición que se hace, y cuando se formó la Tierra ya empezó a desintegrarse, recién empezó a desintegrarse el uranio 238. En el momento que se empieza a desintegrar no había nada de plomo 206. Entonces uno puede plantear lo siguiente. Entonces, como está en función del número de moles, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, el número total, ¿cierto? El número de moles totales iniciales, pongámosle aquí un cerito, a ver, ahí, no, ahí. Este es el número de moles, ¿ah? Por si acaso, a ver, lo voy a poner con, para que se vea más atractivo, ahí, y le vamos a colocar, mm, ¿dónde está este? Este se parece al anterior, ¿ven? Una mezclatura. Lo vamos a poner en 14, para que se vea bien. A ver, pongámosle 16, no, 16 lo vamos a poner. Y 16 se ve como el caso del software que estoy usando, pero a través del Word. Entonces el número de moles iniciales, estamos considerando, imagina, estamos reportándolo en la época que recién comenzó a desintegrarse el uranio 238, entonces uno dice, bueno, inicialmente, uranio, yo tendría tenido uranio, ¿cierto? 238, ¿sí? Y de todo eso, esto lo vamos a hacer todo vamos a cambiar a Time New Round, a ese, para que se vea más o menos, y esto lo vamos a hacer como en cursiva, para que nos quede igual que el de arriba, ahí. Y este está muy grande, vamos a bajar a 14, ¿no? Para que mantener la proporción. ¿Mm? Ahí se ve más bonito, ¿cierto? Ya. Entonces, se supone, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, inicialmente yo debería tener, en este caso, n moles, para aquí, n moles, ¿cierto? ¿De qué? De plomo 206. O sea, supone que a ver, el número de moles iniciales yo lo podía contabilizar con los números de moles que actualmente hay de plomo 206 y de uranio 238, porque obviamente este es hijo de esto. O sea, inicialmente era puro uranio 238, eso es lo que estoy refiriendo. Y aquí lo que estoy haciendo, diciendo que inicialmente yo tenía puro uranio 238, por lo tanto la suma de estos dos me tiene que dar el número de moles iniciales, ¿cierto? De uranio 238. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Es una suposición, suponiendo que inicialmente no tenía nada de uranio 206, pero en la actualidad tengo una cierta cantidad. Entonces, esto debería ser igual, ¿cierto? Oye, ahora hacemos una cosa para lo mismo, pero en función del uranio. ¿Okay? Uranio. Sería uranio 238, ¿cierto? Uranio 238. Y bueno, y tendríamos que sumar 1,04, ¿cierto? Por 10 elevado a la menos 3. Esto lo vamos a hacer en forma normal. ¿Sí? Elevado a la menos 3. No, menos 3. ¿Cierto? Moles. Y le sumamos, ¿cierto? Lo que hay de 4,20 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? Y nada, y eso nos tiene que dar, si yo sumara los dos, serían 5, ¿cierto? Una suma trivial, 5,4, 24, por 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Moles.
iniciales. ¿Mm? Entonces, este sería el número de moles iniciales de uranio 238 cuando comenzó a desintegrarse el uranio 238, en el momento inicial, digamos. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para plantear lo siguiente. ¿Ok? Esto un poquito de conocimiento general. Yo no sé si se lo dije en física, no, físico-química. Bueno, los que estuvieron en mío con físico-química 1 el año pasado, yo se los dije. Pero los que este año, como tuve que reducir un poco el módulo, y si ustedes vienen de físico-química de este año, no se los dije. Entonces tengo que voy a recordar una situación que yo lo empleaba para determinar algunas cosas, pero como lamentablemente ese semestre tuvo que reducirse, no les puede pasar todo en físico-química y que yo lo necesito para este curso. Algunas cosas yo las necesito para este curso. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Es un concepto, ¿no? ¿Ah? Es un concepto que es súper importante. Vamos a ponerlo acá abajo. Lo voy a hacer con este software. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente? Hay una relación, ¿cierto? Que relaciona lo que tiene que ver, ¿cierto?, con un cociente. Entonces, el cociente es lo siguiente. Si yo relaciono el n, ¿cierto? El n es el número de Avogadro, ¿cierto? Y el número de Avogadro, ¿cierto? Generalmente uno lo hace con un, acá por ejemplo, del punto de vista formal, esto lo vamos a borrar, esto no tiene nada que ver. ¿Sí? Ojalá que les quede claro. El número de Avogadro, ¿cierto? Está relacionado con el número de moles, ¿cierto? A nivel microscópico. Entonces, esto sería ser 0. Ah, no, me equivoqué. Ah, no me resultó. Ahí sí. Entonces, esto es así. Número de moles 0. ¿Okay? Y esto, ¿cierto? Esto es lo mismo que equivale a un mol. Porque un mol tiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Y equivale a N0, que usted llamó en química general el número de Avogadro. ¿Cierto? Eso lo tiene clarísimo. Supongo yo, que aprendieron bien química general. Perfecto. Y cuando uno tiene el n, ¿cierto? El n también está relacionado con el número de partículas, entonces una forma de expresar, por ejemplo, el número de moles, ¿cierto? Otra forma de expresarlo desde el punto de vista microscópico, por ejemplo, a ver, un poquito. Vamos a resolver acá. ¿Okay? El número de moles. El número de moles que ustedes aprendieron en la parte operatoria, ¿cierto? Les dijo que era la masa de la sustancia dividido por la masa atómica o la masa molecular de la sustancia. Y eso te da el número de moles. Bueno, ahora desde el punto de vista microscópico, esto mismo yo lo puedo definir como un n, ¿cierto? El número de moles, en este caso, ¿cierto? El número de partículas yo estoy considerando dividida por el número, por este n0 que está aquí. Sería el número de Avogadro. ¿Sí? Que este sería, desde el punto de vista físico, y la definición correcta, ¿cierto? No operacional. ¿Y qué significa? O sea, no operacional desde el punto de vista práctico, es operacional desde el punto de vista físico, o químico, si ustedes quieren, si lo quieren considerar así. Entonces, ahí. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente desde el punto de vista microscópico. O sea, el número de moles yo lo puedo considerar n partido por n0. Si yo conozco el número de partículas y yo lo divido por el número de moles, entonces es exactamente el concepto que ustedes tienen de moles. Entonces esto lo vamos a borrar acá, ¿cierto? Bueno, y eso es un concepto que yo lo introduje el año pasado. Yo necesitaba deducir algunas cosas que no pudimos deducir
el semestre pasado, por falta de tiempo, pero esta es una otra forma de expresar el número de moles en función del número de partículas. ¿Bien? Y es como lógico, porque este n está relacionado con, ¿cierto?, con el número de Avogadro, y este también. Si tú divides los dos, te va a dar el número de moles del sistema si tú conoces a nivel de partícula. Como uno no conoce el número de partículas, lo conoce obviamente uno masa, ¿cierto?, una cierta cantidad en el laboratorio, no va a medir cuánta cantidad de partículas tiene esa cantidad de masa, es poco práctica, pero esa es otra forma de expresar el número de moles. Con esta expresión, entonces uno podría decir, perfecto, fíjense, yo podría calcular por qué es tan necesario esto, porque usted tiene esta relación. ¿Para qué lo llevo yo allá? Porque usted tiene esta relación que dice que n es igual, que viene de la primera ley, es igual a E, ¿cierto? Vean el texto si que lo vean, o lo único que voy a cambiar, lo único que cambié es que este está con este n0 aquí, y esto elevado a menos lambda t, ¿cierto? Elevado a menos la cinética de la primer orden, que ya vimos, ¿cierto? Entonces, acá está. Cinética de primer orden, y acá sería menos, ¿cierto? Lambda t. Lambda t. ¿Eh? Entonces, fíjense, y si yo tengo esto, ¿cierto? Y sabemos que lambda t, ¿cierto?, está relacionado con su vida media, ¿ok? Entonces yo al calcular esto, yo podría calcular, ¿cierto? Lo que me interesa es el n0. O sea, puedo calcular, perdón, si yo calculo acá, puedo calcular el tiempo, ¿cierto?, despejar el tiempo desde acá. Yo conozco esta relación. Entonces, bueno, primero que nada tenemos que calcular el número de moles, ¿cierto? Tengo en este instante que nos va a dar esta relación n partido por n0. En realidad lo que me interesa es n partido por n0. Y bueno, y esto es equivalente también, ¿cierto? Fíjense, si uno lo calcula, esto es equivalente a decir, bueno, es el número del tiempo n, perdón, ¿por qué no esta cosa? Aquí sí. Es el número de moles por el número de, es equivalente al número de moles, ¿cierto?, en la relación, es equivalente a n0. Entonces, aquí tengo una relación importante. Yo puedo definir el número de moles así, pero también lo puedo definir como n0 por n0, porque n sería n partido por n0. Hagan, por ejemplo, este n0 y este n0 partido por n0. Si lo calculan, van a obtener exactamente esta relación. Entonces, esto es equivalente también, ¿cierto?, a decir que esto es una relación de moles, que queda también n partido por n0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy relacionando una cosa que es macroscópica, que es esto, ¿cierto? Porque esto es lo que usted obtiene macroscópicamente, ¿cierto? Con un concepto que es microscópico, que sería esto. Entonces estoy relacionando un concepto que es macroscópico con un concepto microscópico, que son equivalentes, ¿cierto? Porque esto te da el número de moles, pero esto te da el número de átomos, en función del número de átomos, o número de partículas en general. Bueno, y con esto, bueno, entonces lo que yo tengo que hacer finalmente es hacer la relación, y le va a quedar, ¿cierto?, una relación de n por n0, que sería 4,20. No, espérate, ¿cuál es la relación? El n0, sí, 4,20, que sería esta, ¿cierto? Lo que está quedando ahora, 420 por 10 elevado a la menos 3. Y eso dividida por 5,24 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, ahí me parece que sería correcto.
a menos 3. Menos 3. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto daría esa relación? 420 dividido por 5,24 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto calculan ustedes? A mí me da 0,80. 0,80. Perfecto. Dejémoslo dame un decimal más, por si acaso. Para no hacerlo tan juntos. 0,80. Sería 2. 2, ya, perfecto. Ahí dejémoslo ahí. Para que no. Es para no perder precisión, ¿eh? Entonces dejémoslo con un decimal más. Correcto, gracias. Y con esto, ¿cierto? Nos permite, porque ya tengo esta relación, ¿ven? N partido por N0. Y si tengo esta relación, entonces yo podría calcular, fíjense de aquí, ¿m? Yo podría decir, esto implica, ¿cierto? Implica, implica, mira que la implica está acá arriba, acá. Esto implica, entonces tendríamos que calcularlo, si yo esto lo multiplico acá, ¿cierto? Por logaritmo natural, a ver, vamos a hacer una transformación. Si yo le aplico aquí el logaritmo natural, ¿m? Me va a quedar logaritmo natural de todo esto a todo, ¿cierto? Y esto va a quedar igual a lambda t, a menos lambda t, ¿cierto? Lambda t. Y lambda t, ¿cierto? Yo puedo despejar aquí el tiempo. Entonces el tiempo, esto va a implicar, ¿cierto? Que el tiempo va a ser igual, a ver, este sería un signo negativo acá, ¿cierto? 1 partido por lambda, aquí partido por lambda, ahí está el lambda, y todo esto, si no me equivoco, sí, todo esto. Ahí ven. Hay que correr el tiempo y yo me acuerdo, ¿cierto? Ustedes pueden recordar esta relación que dice que el lambda es el logaritmo natural de 2 partido por el tiempo de vida media. Como me están dando el tiempo de vida media, ¿cierto? Lo podemos calcular todo para no calcular el lambda por separado. Entonces voy a introducir este que tengo acá. De hecho me lo voy a llevar. Bueno, no importa, no lo llevo. Dejémoslo ahí. Entonces, posteriormente uno dice, bueno, esto va a quedar igual a el recíproco de esto. Entonces, el recíproco de esto sería el tiempo de vida media, ¿cierto? El tiempo de vida media. Hagámoslo así para que sea más bonito. Ahí nomás. Y acá sería el logaritmo natural de 2, porque es el inverso, ¿cierto? Entonces aquí sería el logaritmo natural de 2 acá abajo. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural, para que no se me confundan, de n0, ahí. Y ahí me parece que está bien. Entonces, bien. Y con eso se puede evaluar lo siguiente. No sé si se va a calzar todo, pero el tiempo de vida media entonces serían 4,5 por 10 elevado a la 9 años. Vamos a darle años para que ustedes vean que para quedar en años, para no confundirnos después. Y, ¿cierto? Esto tiene que quedar acá abajo. Y el logaritmo natural de 2, bueno, ahí ustedes lo calculan para que lo calculen más exacto. El natural de 2. Y todo esto multiplicado por logaritmo natural del cálculo que hicimos anteriormente. ¿Dónde está el cálculo? ¿Ya te quedó?
Acá está. 0,80,2. 0,82. Sí. Y ahí debería estar el resultado. Entonces se los dejo ahí para que lo calculen ustedes. Como me va a quedar aquí, pero después vamos, mientras ustedes calculan esto, lo que voy a hacer yo de acá, como te queda tan grande esta cosa, lo vamos a cortar acá. Ahí. Y lo vamos a colocar acá en un estilo matemático. Vamos a hacer coincidir con el tiempo. Ahí. ¿Sí? Ahí queda mejor. Queda más Profe, bonito. ¿Sí? el signo negativo del lambda, Ah, perdón, aquí un signo negativo. Tienes razón, acá, ¿cierto? Ahí. sí, Ese es importante. Importante porque esto te va a dar negativo. Porque es un logaritmo natural menos de uno es negativo. Entonces, negativo con negativo tiene que darte positivo, ¿ven? Y ahí sí. Gracias por la acotación. ¿Cuánto les da? Cinco coma veintiuno por 10 elevado a 9. 5,21. Sí. A ver, déjame chequear un poquito. A ver, déjame ver si está dentro del margen. 5, sí, puede ser. Un poquito más grande, pero parece que estaría bien. A ver, 4,5. Yo también lo estoy chequeando, por si acaso. Estoy chequeando acá. A ver, está. Natural. 0,802. ¿Alguien tiene esos resultados o no?
¿Alguien calcula acá? 1,4 por pero 10 elevado. ¿Sí? 1,4 por... 10 elevado a 9. Ya. Ahí como que estaría como mejor, ¿ah? Sí, yo creo que ese es el resultado correcto. Estoy haciendo el último chequeo. Porque este resultado no lo tenía, entonces quería chequearlo. Sí, 1,4. Me gusta más ese. 1,4 por 10 elevado a la 9. ¿Ok? A la 9 años, sí, porque este es más o menos el resultado que yo me acuerdo que era más o menos ese. Sí. Bueno, ese es el cálculo completo. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Es que la corteza, y este es un cálculo estimativo, ¿ah? Aquí hay un error más o menos de muchos años, ¿cierto? Ahí puede haber un error de 10% más o menos, total, para la cantidad de años que tiene, eso da lo mismo. Pero más o menos, ¿cierto? Se formó hace 1,4 por 10 elevado a 9 años, que es la última parte de formación geológica de la Tierra. Acuérdense que la Tierra, más o menos, los geólogos calculan que tiene 4,5 por 10 elevado a 9 años. O sea, tiene más o menos una vida media del uranio 238. Eso es lo que ellos calculan. Que la formación de la Tierra se formó más o menos hace 4,5 por 10 elevado a 9 años. Pero la última parte de la formación de la Tierra, o sea, que es la corteza, digamos, que mantiene la vida y cierto, donde se produce la vida y todo, solamente se formó bueno, hace mucho tiempo también, pero de todas maneras, hace 1,4 por 10 elevado a 9 años. ¿Eh? Eso es más o menos la idea. ¿Eh? Entonces, eso tiene una connotación desde el punto de vista geológico importante. Bueno, pero así se calcula, ¿eh? Se calcula con esos datos. ¿Dudas sobre el cálculo? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a la 7. El número 7 también es otra cosa que es como, tiene que ver esto como una también, si la anterior era ¿cómo se llama? De geología. Este un poco la parte de mineralogía y también un poco la parte arqueológica, ¿eh? Porque hay muchos minerales o hay muchas cerámicas que tienen en su estructura carbonato de calcio. Sobre todo la cultura antigua usaba mucho esto, pero también esto se usa para datar, ¿cierto? Eh, datar algunos utensilios que se usaban en las épocas prehistóricas de ciertos lugares. Bueno, dice, esto es como más bien entre arqueología y mineralogía. Entonces está como la parte intermedia de ambos. Cómo se usan los radioisótopos en esas dos disciplinas. Y para eso se usa el carbono 14. Dice, la vida media del carbono 14 es 5.730 años. Cuando se usa en tejidos, es totalmente para arqueología. Cuando se usa con minerales, también se usa en arqueología, pero también te sirve como para mineralogía, porque aquí lo vamos a usar en función del carbonato de calcio. Dice, ¿qué fracción de carbono 14 tendrá una muestra de carbono de calcio después de 14.440 años de almacenamiento en una localidad en que no puede existir radiactividad adicional? Es decir, lo que queremos determinar es cuánto, ¿cierto?, de carbono 14, ¿cierto?, hay después de 14.440 años en esa localidad, como decía acá, que no hay existir radiactividad adicional. ¿Dónde puede haber esta radiactividad adicional? Es, por ejemplo, que hubo ahí un bosque y se desintegró. Entonces no puede haber un bosque ahí, porque obviamente el bosque, la cantidad de materia orgánica, una vez que se descompone y se degrada, va a tener en su estructura carbono 14. Entonces, entonces tendría que ser un lugar donde obviamente no hay un lugar donde hay bosque, sino que es más bien
un desierto, ¿cierto? Una cosa así, más desértico. Entonces, por eso que dice un avisamiento en una localidad en que no puede existir una radiactividad nacional. ¿Mm? Entonces, uno tiene que imaginarse que esto está como en el desierto, más o menos. Bueno, en ese sentido, digamos, ¿cómo se calcula esto? Esto es simple, usando la ecuación básica, que sería esta, ¿cierto? Esta que ya se la había mostrado, esta que está aquí, exactamente lo mismo, muy parecido. ¿Ok? Entonces se supone que inicialmente yo podía considerar igual a 1, es decir, ¿qué fracción? Ahora estamos considerando la fracción nomás. Entonces, si es la fracción, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Ok? Lo vamos a hacer en función de, voy a transformar esta ecuación que está aquí, esto no me sirve, si solamente era para traerme esta ecuación básica. Y lo que yo tengo, la ecuación básica, es que este N0 pasa acá arriba, ¿cierto? Entonces, todo esto se borra y la vamos a borrar con N. Esta es la ecuación original, ¿eh? Originalmente está así está en el módulo. Ahí. Tamaño, estilo matemático. Me gusta más ese estilo matemático. Bueno, pero si esto yo lo multiplico por lambda, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero multiplicarlo por lambda. Ah, pero me están pidiendo la fracción nomás. Es necesario, déjame ver, es necesario multiplicarla. No es necesario, no es necesario. No, porque me están pidiendo la fracción nomás. Y si me están pidiendo la fracción es mucho más fácil. O sea que estaba bien la ecuación anterior. Bueno, pero nosotros partimos de esto. Entonces yo lo puedo transformar a la ecuación anterior. ¿Eh? Esto para que vean cómo lo voy a hacer. Me están pidiendo una fracción, entonces no es necesario. Yo voy a transformarlo a actividad, pero no es necesario. Porque está relacionado con el n. Entonces esto yo lo puedo transformar, igual que la misma ecuación anterior. ¿Eh? No voy a hacer ningún cambio, pero para que vean de primeros principios cómo se obtuvo, nada más. Así con N0. Y N0 sería el número de átomos iniciales. ¿Ok? Y todo esto igual a, en este caso, esta ecuación que está ahí, ¿cierto? ¿Ok? Y esto me da la fracción. Ahí tengo directamente la fracción. Entonces, si tengo directamente la fracción, entonces uno puede decir, ¿cierto? Es fácil. Yo esto lo puedo calcular como si fuera e elevado, ¿cierto? Puedo transformar a lo siguiente, ¿cierto? Yo sé que lambda, ¿cierto? Es igual al logaritmo natural de 2, y todo eso dividido por, ¿cierto? Por el tiempo de vida media. Por el tiempo de... falta ese un medio. Bueno, le queda un medio nomás. ¿Listo? Entonces ahí tengo todo, porque como me están dando el tiempo de vida media, lo único que tengo que calcular es directo, ¿cierto? Entonces, si es directo, e elevado a, ¿cierto? Eh, arriba, me quedo abajo, aquí. Menos el logaritmo natural de 2 por el tiempo de vida media. El tiempo de vida media son 5.730 años. ¿Ok? Y por el tiempo que quiero que transcurra, que son 11.000
440 años, ¿cierto? Entonces, como me da de año en años, entonces me va a dar la fracción, ¿cierto? Que yo voy a obtener en la actividad en el fondo, ¿cierto? De carbono 14. Y eso es súper simple. Entonces, eso es lo que tienen que calcular. Bien. ¿Calcularon o no? Yo lo calculé directo. Me da 0,25 aproximadamente. No sé si coincide con ustedes. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo me estaba esperando a ustedes que esperaran. Hasta yo lo hice, mira, con mi calculadora. Hace rato ya lo dije yo. Voy a darle más o menos el mismo tiempo que yo me demoro. Bueno, ahorita son 0,25. Significa que, obviamente, te va a quedar después de 11.440 años, ¿cierto? Si tú lo multiplicas por 100, un 25% de la muestra inicial de carbono 14. Eso es lo que es ese 0,25. ¿Ah? Si quieres lo colocas así, esto implica, si pueden poner un, ¿cierto? Voy a poner acá, ¿cierto? Esto implica un 25%, ay, sí, sí, de carbono 14, pongámoslo así, 25% de carbono actualmente, bueno, para que quede claro. Entonces esto corresponde, o sea, si inicialmente yo supongo que teníamos, por decir algo, una actividad de 100 curí, ahora me quedan 25 curí de actividad de carbono 14. Eso para que les quede claro lo que hicimos. Entonces sería el A. En la parte B dice, ¿cuánto tiempo más deberá transcurrir para que solamente, ¿cierto?, nos quede un 10% de carbono 14 de la muestra original? Bueno, se hace exactamente el mismo cálculo, ¿ah? Exactamente el mismo cálculo, pero, no, se hace exactamente el mismo cálculo, pero como la forma anterior. Entonces uno dice, bueno,
si yo tengo que despejar acá el tiempo en el fondo, ¿cierto? Porque esta razón va a ser igual a 10, o sea, va a ser igual a 0,1. ¿Mm? Entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a transformar este por el cálculo anterior. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos esto acá, ¿cierto? Eso es lo único que yo necesito. Esto no lo necesito. No, esto no lo necesito. Multiplicamos por logaritmo natural, ¿cierto? ¿Y qué te va a quedar? Te queda simplemente así. Y uno podría despejar el tiempo. ¿Ok? Y el tiempo te va a quedar. No, pero primero, espérate. Cuando aplicamos logaritmo natural, te queda el logaritmo natural, ¿cierto? De toda esta cosa. Igual a todo esto, ln menos lambda t. ¿Ok? Lambda t. Y bueno, y aquí tú despejas el tiempo, igual que el caso anterior. Despejas el tiempo. Me falta acá. Me falta la implica. Implica que el tiempo va a ser igual a menos, ¿cierto? La misma cuestión, logaritmo natural de 2, ¿cierto? Porque esto es equivalente, ¿cierto? No, perdón. Esto sería 1 partido por lambda, ¿cierto? Que sería igual al logaritmo natural de todo esto. ¿Cierto? Y esto es igual a tiempo día media, ¿cierto? Tiempo día media, dividido por el logaritmo natural de 2, y, ¿cierto? Por, en este caso, la vida media. No, perdón, me faltó un dato. Me falta un dato. Sería este. Ahí, ¿cierto? Ahí está completo. Y bueno, y ahí tienes que colocar nomás los resultados, pero ahí vamos a tener que al final tenemos que restarle la cantidad de tiempo. Entonces, bueno, pero vamos haciendo el cálculo primero preliminar. Entonces, esto para dejarlo igual que el caso anterior. Así el tiempo va a ser igual a el tiempo día media, que eran 5.730 años, dividida por logaritmo natural de 2, y multiplicado todo eso por logaritmo natural de 0,1, ¿cierto? 0,1 porque es un 10%. Esa es la razón, ¿cierto? Entonces te queda un 0,1%, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Nos falta todavía un dato, nos falta un paso más. Entonces, según lo que yo tengo acá, debería dar 19.035 años. Ay, años. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo calculo. Si ustedes tienen otro resultado, me lo dicen al tiro, o yo me equivoqué, o yo lo acabo de hacer en este momento, para hacerlo un poco más rápido. Parece que el día llevo.
Bueno, pero aquí esto no es el término, sino que nos falta, ¿cierto?, el tiempo final, ¿cierto? El tiempo final, pongamos acá. Sería 19.035 y le restas el anterior, porque dice cuánto tiempo más deberá transcurrir para que quede solamente 10%. Entonces le tienes que restar los 11.440 años. 11.440 años. Entonces eso va a quedar, ¿cierto? Cuarenta años. Serían, según yo, 7.595 años. ¿Mm? O sea, para que se reduzca a un 10%, tienen que transcurrir otros 7.560 años. O sea, 7.595, o aproximadamente 7.600 años más. Entonces, ese es el cálculo completo. ¿Mm? Esa es la parte B. Tenemos la parte A y tenemos la parte B. Ven, ahí está la parte B, ¿cierto? Con todo lo que transcurre acá. Ahí esta parte es más abajo, ¿ah? No se puede bajar. Bueno, pero este B viene aquí, ¿ah? Este B que está ahí. Ahí sí, ahí sí. Listo, pues ahí tenemos, ¿cierto?, el último ejercicio. Y nos quedaría el último ejercicio que lo vamos a hacer el jueves, ¿cierto? Y ahí terminamos toda la guía. ¿Ok? No sé si tienen duda antes de cerrar la clase. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a dejar de compartir